La guerra entre Ucrania y Rusia sigue escalando, y en esta madrugada del martes, un golpe devastador se ha desatado sobre Ucrania. Lo que parecía ser una ofensiva más en un conflicto que ha arrasado Europa del Este durante casi un año, se ha convertido en una tragedia nacional para Ucrania. Un ataque ruso de proporciones colosales ha dejado al país sin luz, sin gas y con su infraestructura energética y militar casi destruida. Y lo más impactante, este ataque no ha sido como los demás. Rusia ha utilizado misiles de precisión de largo alcance que han logrado atravesar las defensas ucranianas, poniendo en evidencia las limitaciones de su sistema de defensa aérea. El Ministerio de Defensa de Rusia ha comunicado oficialmente que durante la noche, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque colectivo contra Ucrania, específicamente contra los complejos de gas y energía utilizados para asegurar el funcionamiento del complejo militar industrial de Kiev. El mensaje de Moscú está claro: esta guerra ya no es solo sobre batallas en el terreno, es una guerra que se está librando en la energía, en los recursos y en el control de los medios de producción de guerra. La infraestructura energética de Ucrania se ha convertido en uno de los principales blancos del Kremlin, y con este golpe, Rusia busca debilitar las capacidades militares de Ucrania y hacerle sentir el peso de la guerra en su propia piel. Este ataque se ha ejecutado utilizando misiles calibre Geranium, dos de las armas más letales de Rusia, capaces de alcanzar objetivos a grandes distancias y con una precisión mortal. Estos misiles han golpeado no solo plantas de gas, sino también aeródromos militares y depósitos donde se almacenan y preparan drones de ataque, elementos claves en la guerra moderna. Este tipo de armamento de precisión es un testamento del avanzado nivel tecnológico con el que Rusia está librando esta guerra, y pone en duda las capacidades de defensa de Ucrania, que, a pesar de recibir ayuda de Occidente, parece estar siendo superada por la intensificación de los ataques rusos. El uso de misiles calibre es particularmente significativo. Estos misiles de crucero de largo alcance han sido diseñados para volar a altitudes extremadamente bajas, lo que les permite evitar los sistemas de radar enemigos y hacer maniobras complejas para evadir la interceptación. Las últimas noticias indican que el sistema de defensa aérea ucraniano fue ineficaz frente a este tipo de misiles, lo que significa que Rusia ha alcanzado una ventaja significativa en esta nueva fase del conflicto. El golpe a la infraestructura energética de Ucrania es una declaración de guerra que va mucho más allá de los simples enfrentamientos territoriales. Rusia está buscando debilitar a Ucrania en su núcleo, tocando lo más sensible, el suministro de energía y los recursos vitales para su guerra. Pero esto no es solo una cuestión de misiles y ataques aéreos. Este ataque viene acompañado de un contexto geopolítico aún más complejo. En el tablero internacional, Putin juega sus cartas con la intención de aislar a Ucrania y reducir su capacidad de recibir apoyo de Occidente. En la misma jugada, Putin está mandando un mensaje directo a Occidente y a Estados Unidos. No importa cuántas sanciones se impongan, Rusia está dispuesta a llevar la guerra a nuevos extremos. Pero no es solo Putin quien está involucrado en este conflicto. Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, también ha estado en el centro de esta historia, con sus declaraciones y posturas sobre la guerra, lo que añade una capa aún más compleja a este juego geopolítico. Trump ha sido un aliado implícito de Putin, y su posición sobre Ucrania podría reconfigurar las alianzas internacionales si alguna vez regresa a la presidencia. En este contexto, se abren muchas preguntas. ¿Qué implicaciones tendrá este ataque sobre las relaciones internacionales? ¿Y qué podría suceder si el apoyo de Occidente hacia Ucrania disminuye en un futuro cercano? Con Ucrania sumida en la oscuridad, tanto literal como figurativamente, y con la maquinaria de guerra rusa avanzando imparable, la pregunta que todo el mundo se hace es: ¿cuánto más podrá resistir Ucrania? Este ataque con misiles de precisión puede ser el principio de una fase aún más oscura para el país, uno en el que las reservas energéticas y la capacidad de defensa aérea se convierten en puntos clave para la supervivencia del régimen de Kiev. Pero también podría ser el punto de inflexión para la comunidad internacional, que deberá decidir si redobla su apoyo a Ucrania o si permite que Rusia avance aún más en su expansión militar. Si deseas saber más sobre este ataque devastador y cómo cambiará el futuro de Ucrania, suscríbete a Alerta Conflicto, y no te pierdas ni un solo detalle de la guerra en Ucrania. La magnitud del ataque ruso sobre Ucrania va mucho más allá de una simple serie de bombardeos. Este no es solo otro episodio de violencia en un conflicto que ha marcado la historia moderna. No. Lo que estamos presenciando es un cambio significativo en la estrategia de guerra de Rusia, una maniobra militar calculada que apunta directamente a romper la infraestructura vital de Ucrania y privarla de los recursos clave para su resistencia. Los misiles calibre, utilizados en esta ofensiva, no son un arma común. Estos misiles de crucero de largo alcance han sido diseñados específicamente para atacar blancos de alto valor estratégico, y su capacidad para alcanzar objetivos a gran distancia sin ser detectados los convierte en una de las herramientas más poderosas en el arsenal ruso. A diferencia de los misiles tradicionales, que siguen trayectorias predecibles, los calibres son capaces de maniobrar en vuelo a bajas altitudes, lo que les permite evitar los sistemas de radar enemigos.
Esta característica les otorga una ventaja significativa, ya que el sistema de defensa aérea de Ucrania, aunque avanzado, se ha visto impotente para hacer frente a estos ataques de precisión. El primer objetivo de este ataque fue el complejo energético de Ucrania, un punto crítico que asegura no solo el suministro eléctrico, sino también el funcionamiento de las instalaciones industriales y militares del país. Sin energía, el país entra en caos. Las plantas de gas, esenciales para la producción de electricidad y el funcionamiento de las fábricas, han sido destruidas o dañadas gravemente. Esto tiene consecuencias no solo para la población civil, que se queda sin calefacción y electricidad, sino también para las Fuerzas Armadas ucranianas, que dependen de estos recursos para continuar con su resistencia. Además de la infraestructura energética, otro blanco clave fue la red de aeródromos militares. Los aeródromos son fundamentales para el despliegue rápido de fuerzas aéreas y terrestres, y son vitales para mantener la supuesta superioridad aérea que Ucrania aún posee en ciertos sectores del conflicto. Al destruir estos aeródromos y otros sitios de almacenamiento de drones de ataque, Rusia ha dado un golpe directo a las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas ucranianas. El ataque ha dejado a Ucrania vulnerable, con menos recursos para contrarrestar la ofensiva aérea rusa. Es crucial entender que este ataque no es un accidente ni una oportunidad perdida, es parte de una estrategia cuidadosamente orquestada por el Kremlin. A medida que Rusia ha continuado con sus operaciones militares en Ucrania, ha adaptado su enfoque a las lecciones aprendidas en el campo de batalla. El uso de armas de precisión, como los misiles Kalibr y Geranium, no es solo una respuesta a la guerra de desgaste, sino una forma de incidir directamente en las capacidades de guerra de Ucrania sin tener que enfrentarse directamente a las fuerzas terrestres ucranianas, que han demostrado ser resilientes en ciertos frentes. Esto también marca un cambio en la naturaleza de la guerra. Rusia está eligiendo atacar no solo a las Fuerzas Armadas, sino también a la infraestructura crítica, buscando desgastar la moral de la población civil y de las tropas ucranianas. Si bien los misiles Kalibr han sido la estrella de este ataque, los misiles Geranium también han jugado un papel importante. Estos misiles, aunque de menor alcance que los Kalibr, son también de precisión y difícil de interceptar, lo que significa que el sistema de defensa aérea ucraniano se ve abrumado por la cantidad de proyectiles lanzados, más allá de su capacidad para interceptar. En este contexto, se vuelve esencial preguntarnos, ¿qué opciones le quedan a Ucrania? Con su infraestructura energética gravemente afectada y sus capacidades defensivas en el aire comprometidas, ¿podrá Ucrania seguir resistiendo los ataques rusos con el apoyo internacional que recibe? Las próximas semanas serán decisivas, ya que veremos si el sistema de defensa aérea ucraniano se adapta a la nueva amenaza o si las potencias occidentales refuerzan su apoyo militar. Pero este ataque no es solo un desafío para Ucrania. Es también una advertencia para Occidente y los aliados de Ucrania, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido. Si Rusia puede golpear tan fuerte en el corazón de Ucrania, ¿qué le impedirá extender su ofensiva más allá? Putin está jugando un juego mucho más grande que solo tomar Kiev. Está jugando con las líneas de suministro globales, con la estabilidad de la región y con la moral de los países que apoyan a Ucrania. Este ataque es un recordatorio de que la guerra podría intensificarse aún más, afectando no solo a Ucrania, sino a todo el continente europeo. El ataque de Rusia a la infraestructura de Ucrania no solo es una jugada estratégica desde el punto de vista militar, es también un golpe directo a la moral del pueblo ucraniano y de sus fuerzas armadas. La destrucción de los complejos de gas y energía ha dejado al país en un estado de emergencia nacional, donde las consecuencias inmediatas no solo son materiales, sino también psicológicas. El temor se extiende por todo el territorio, ya que los ucranianos sienten que el enemigo está tocando cada vez más cerca de su corazón. Pero quizás lo más preocupante es cómo este ataque podría afectar la resiliencia interna. Desde el principio de la guerra, Ucrania ha mostrado una determinación imparable, enfrentando dificultades y resistiendo una invasión que muchos consideraban casi imposible. Sin embargo, el golpe directo a sus recursos más vitales podría minar esa determinación, especialmente si las fuerzas rusas continúan con su asedio implacable. El impacto psicológico de un apagón masivo es profundo, ya que afecta no solo la vida cotidiana de los ciudadanos, sino que también interrumpe el funcionamiento de los sistemas de comunicación y coordinación necesarios para las operaciones militares. Las Fuerzas Armadas ucranianas, que ya se encontraban bajo presión debido al constante flujo de tropas rusas en sus fronteras, ahora deben hacer frente a la dificultad adicional de operar en un país que ha quedado a oscuras, literalmente y figurativamente. Y es aquí donde entra en juego el apoyo internacional. Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados occidentales se han comprometido en diversas ocasiones a respaldar a Ucrania en su lucha, pero la constante presión militar de Rusia está llevando a la prueba esa solidaridad. Mientras que las sanciones económicas y el apoyo militar en términos de armamento avanzan, el campo de batalla real se convierte cada vez más en una lucha por los recursos y la capacidad operativa.
La pregunta clave en este momento es si los aliados de Ucrania serán capaces de brindar el apoyo necesario para contrarrestar estos ataques estratégicos. Estados Unidos y la OTAN tienen claro que este conflicto no es solo una cuestión de Ucrania, sino que implica una batalla de mayores dimensiones, en la que el futuro de las relaciones internacionales y de la seguridad global está en juego. Con la estrategia de misiles Kalibr poniendo a Ucrania contra las cuerdas, la respuesta de Occidente podría ser determinante. Sin embargo, las potencias occidentales deben ser conscientes de que el tiempo apremia y que el aumento de la presión podría desencadenar una escalada mayor del conflicto. Mientras tanto, la comunidad internacional observa atentamente, con los ojos puestos no solo en los misiles de largo alcance que caen sobre Ucrania, sino también en las decisiones estratégicas que podrían cambiar el rumbo de la guerra. El suministro de armas sofisticadas, los sistemas de defensa aérea y la asistencia financiera se han mostrado efectivos en el pasado, pero la pregunta es si serán suficientes para hacer frente a las nuevas amenazas que presenta Rusia. Es importante señalar que Putin y el Kremlin no están tomando decisiones en el vacío. Las acciones rusas están directamente influenciadas por la evolución de la situación global, especialmente las tensiones con Estados Unidos y sus aliados en Europa. A medida que Rusia despliega más armas de precisión como los misiles Kalibr, el mensaje es claro: el poderío militar de Rusia no se limita a la invasión terrestre, sino que está dispuesto a probar nuevas fronteras tecnológicas. Las implicaciones de esta estrategia no solo afectan a Ucrania y Europa, sino que se extienden a nivel global. La estabilidad energética de Europa, ya comprometida por la guerra, podría verse aún más afectada si Rusia sigue atacando infraestructuras clave, lo que pone en peligro los suministros de gas y electricidad. La capacidad de las economías occidentales para manejar una crisis de este tipo se pone en tela de juicio, y a medida que la guerra escala, también lo hace el impacto económico en los mercados internacionales. De esta manera, el ataque a las infraestructuras energéticas y militares de Ucrania no es solo un ataque militar, es una estrategia multifacética que busca afectar tanto la economía global como la moral interna de Ucrania. Si bien los misiles Kalibr representan una amenaza tangible en el campo de batalla, el verdadero objetivo de Rusia podría ser algo mucho más profundo, una guerra psicológica y económica que, si tiene éxito, podría cambiar el curso del conflicto. Si este contenido te está gustando, no olvides dejar tu like. Es un pequeño gesto que nos ayuda muchísimo a seguir informando y creando más videos como este. Gracias por tu apoyo. Los misiles de alta precisión Kalibr han demostrado ser una de las principales armas de Rusia en este conflicto, y su efectividad en el ataque a Ucrania no ha hecho más que reafirmar su rol crucial en la estrategia militar del Kremlin. Estos misiles de crucero, lanzados desde diversas plataformas, incluidas submarinos, barcos y aviones, son una de las armas más avanzadas de Rusia, capaces de alcanzar objetivos a largas distancias con una precisión mortal. Lo que hace tan letales a los misiles Kalibr no solo es su capacidad para volar a altitudes extremadamente bajas, lo que los hace casi invisibles para los radares enemigos, sino también su habilidad para realizar maniobras complejas en vuelo, lo que les permite evadir las defensas antiaéreas ucranianas. Los informes indican que el sistema de defensa aérea de Ucrania ha sido completamente incapaz de interceptar estos misiles, lo que significa que, al menos por el momento, las fuerzas rusas tienen una ventaja significativa en términos de capacidad ofensiva. Lo que los hace aún más peligrosos es la capacidad de los Kalibr para ser lanzados en forma de varilles masivos, lo que deja poco espacio para que las fuerzas de defensa ucranianas puedan neutralizar la amenaza antes de que se produzca el impacto. Este tipo de ataques de saturación, donde múltiples misiles se lanzan simultáneamente hacia diferentes objetivos, permite que Rusia destruya varios puntos clave en cuestión de minutos, creando caos en las líneas de defensa y debilitando la capacidad operativa de Ucrania de manera drástica. El uso extensivo de los misiles Kalibr por parte de Rusia tiene un trasfondo estratégico. Por un lado, permite al Kremlin golpear a Ucrania desde distancias seguras, evitando una confrontación directa en el terreno y limitando las bajas en sus propias fuerzas. Esto también les da un gran margen de maniobra para llevar a cabo ataques sorpresa en diferentes puntos del país, sin necesidad de desplegar grandes cantidades de tropas en el frente de batalla. Este tipo de guerra de precisión, aunque altamente efectiva en el corto plazo, también está cambiando la naturaleza del conflicto en general. La guerra ya no se libra solo en el campo de batalla, sino también en el aire, en el ciberespacio y en las mentes de los pueblos. La guerra psicológica que Rusia está llevando a cabo, al utilizar armas tan poderosas y difíciles de contrarrestar, está diseñada no solo para destruir infraestructura, sino también para romper el espíritu de resistencia de Ucrania. Además, es crucial entender que los misiles Kalibr no son solo una cuestión de poderío militar, también son un mensaje político. Cada lanzamiento de un misil de este tipo envía una señal clara al mundo. Rusia está dispuesta a escalar el conflicto de manera masiva y no se detendrá hasta conseguir sus objetivos. En ese contexto, la comunidad internacional debe reflexionar sobre cómo responder a estos ataques,
ya que las consecuencias de no hacerlo podrían ser devastadoras, no solo para Ucrania, sino para toda la región. Este tipo de ataque también subraya la disparidad de poder militar entre Ucrania y Rusia. Mientras que Ucrania ha estado luchando con armas que, aunque modernas, son considerablemente más limitadas en comparación con el arsenal ruso, las fuerzas de Putin han desplegado lo último en tecnología militar de precisión, poniendo a Ucrania en una posición de desventaja. Esto se ha convertido en una carrera por la superioridad tecnológica, y la falta de apoyo aéreo y de misiles avanzados en el lado ucraniano ha dejado al país vulnerable a estos ataques devastadores. Pero la pregunta que persiste en el aire es, ¿cómo puede Ucrania enfrentarse a esta amenaza sin contar con una defensa antimisiles eficaz? Los expertos han señalado que la única forma de contrarrestar estos ataques sería mediante el suministro de sistemas de defensa aérea más avanzados, como los Patriot de Estados Unidos o los S-300 mejorados. Sin embargo, la entrega de estos sistemas enfrenta varios obstáculos, desde la complejidad logística hasta la resistencia política de algunos países occidentales que aún no están dispuestos a intervenir de manera directa en el conflicto. Lo cierto es que, en la medida que Rusia siga utilizando estos misiles de precisión, el riesgo de una escalada mayor será cada vez más palpable. La guerra de precisión no es solo una cuestión de superioridad tecnológica, sino también una cuestión de voluntad política. Mientras Putin y su régimen continúen utilizando estos misiles, la situación en Ucrania solo podría empeorar, y la comunidad internacional se verá obligada a considerar cómo actuar antes de que el conflicto se desborde por completo. El uso de misiles de largo alcance como el calibre y las consecuencias inmediatas de estos ataques sobre la infraestructura ucraniana no solo impactan a Ucrania en sí misma, sino que también desafían las dinámicas geopolíticas internacionales. El ataque masivo a las instalaciones de energía y gas no es solo un acto militar, sino también una estrategia para desgastar a Ucrania a nivel económico y social, afectando su capacidad para mantener su ejército en pie y su economía funcionando bajo condiciones de guerra. Para Rusia, los últimos ataques no son solo una respuesta a los avances ucranianos en el campo de batalla, sino parte de una estrategia más amplia diseñada para desmantelar gradualmente la capacidad de Ucrania de resistir. El Kremlin ha señalado explícitamente que el objetivo de estos ataques es debilitar la infraestructura de Ucrania hasta el punto de que la resistencia se vuelva insostenible, y aunque estos ataques tienen un componente militar claro, también tienen un mensaje subyacente hacia el resto del mundo. Rusia está dispuesta a tomar medidas extremas para proteger sus intereses geopolíticos. Con estos ataques, Putin no solo está tratando de minar la moral de los ucranianos, sino también de enviar un mensaje al mundo occidental y a sus aliados. Están dispuestos a intervenir en nombre de Ucrania. De hecho, algunos analistas han señalado que estos ataques podrían ser una forma de provocar una reacción de la OTAN, con el objetivo de aumentar la presión sobre las potencias occidentales y forzarlas a tomar decisiones que favorezcan a Rusia, ya sea mediante sanciones más duras o, en el peor de los casos, con la involucración directa de potencias nucleares. Por otro lado, el papel de Trump y su relación con Putin también juega un rol crucial en este escenario. A pesar de que Trump no está en el poder en este momento, sus acciones pasadas y su relación con Putin siguen siendo un tema clave en la geopolítica global. Trump ha sido crítico con la postura de Estados Unidos en cuanto al apoyo militar a Ucrania y ha sugerido que, si él estuviera en el poder, las relaciones con Rusia serían muy diferentes. Este tipo de discurso alimenta las divisiones en Estados Unidos y la OTAN y podría tener consecuencias impredecibles si una nueva administración estadounidense decide cambiar de enfoque en cuanto al conflicto. Además de las tensiones internas de los países occidentales, el papel de otros actores internacionales como China y Corea del Norte también está jugando un rol importante. China, que ha mantenido una relación más o menos neutral en el conflicto, observa con atención los movimientos de Rusia, ya que una victoria de Putin podría reforzar sus propios intereses en Asia, especialmente en su relación con Taiwán y otras zonas disputadas en el Pacífico. Corea del Norte, por otro lado, ha mostrado su apoyo a Rusia, lo que refuerza aún más la alianza entre estos dos países. El envío de misiles y apoyo militar por parte de Corea del Norte podría ser un intento de crear un frente común contra las potencias occidentales y reafirmar la influencia de Rusia en la región, mientras que al mismo tiempo desafía la autoridad de Estados Unidos y la OTAN. Este escenario complica aún más la situación en Ucrania, ya que pone a los actores más poderosos del mundo frente a un conflicto por delegación, donde las alianzas no son claras y las jugadas geopolíticas continúan alterando el equilibrio global. La pregunta que todos se hacen, y la que probablemente Putin ya ha comenzado a plantearse, es si Ucrania se convertirá en una nación rusa en el futuro cercano. Los últimos ataques de Rusia parecen ser parte de un plan más amplio para ocupar y anexar más territorio ucraniano, especialmente aquellas regiones ricas en recursos naturales como el gas y el petróleo. La destrucción de la infraestructura energética de Ucrania es parte de este plan, debilitar al país hasta el punto en que sea incapaz de mantenerse en pie como una nación independiente. A pesar de la resistencia feroz de Ucrania, la estrategia de Putin parece ser clara:
tomar el control completo de Ucrania, minar su capacidad para resistir y, finalmente, convertirla en una extensión del territorio ruso. Con esto, Rusia no solo ganaría en términos de recursos estratégicos, sino que también consolidaría su posición en Europa, dejando una marca indeleble en el mapa político mundial. Pero la gran incógnita es cuánto estará dispuesta a ceder la comunidad internacional, especialmente con las presiones internas y los intereses en juego. Mientras tanto, Ucrania, a pesar de los desgaste económico y militar, sigue resistiendo, apoyada por apoyo internacional, pero, como demuestran estos ataques, la lucha está lejos de terminar. El conflicto en Ucrania, en particular los recientes ataques con misiles Kalibr, no solo marca un punto crítico en la guerra, sino que también es una advertencia de los peligros que implica una guerra prolongada entre potencias nucleares. La infraestructura energética destruida, el desgaste de las fuerzas ucranianas y el apoyo inquebrantable de los aliados occidentales han creado una situación de tensión extrema que podría fácilmente escalar a un nivel global. Vladimir Putin, al lanzar estos ataques devastadores contra Ucrania, parece estar cerrando cualquier puerta hacia la negociación. Su mensaje es claro: Rusia no tiene intenciones de retroceder y está dispuesta a seguir adelante con su estrategia hasta lograr sus objetivos. Las sanciones internacionales, las condenas diplomáticas y las presiones internas dentro de Rusia no parecen disuadirle. En lugar de retroceder, Putin ha intensificado su ofensiva, lo que sugiere que está dispuesto a hacer todo lo necesario para cumplir su objetivo de mantener a Ucrania bajo su control. Por otro lado, la resistencia ucraniana ha sido una de las historias más sorprendentes y conmovedoras de este conflicto. A pesar de las enormes dificultades y la destrucción masiva de su infraestructura, Ucrania sigue resistiendo el avance de las fuerzas rusas. Esta resistencia no solo se debe a la fuerza militar del país, sino a la unidad nacional y al apoyo internacional que sigue recibiendo. Ucrania se ha convertido en un símbolo de determinación y resiliencia en un mundo que a menudo parece estar al borde de la catástrofe. A medida que los ataques de Rusia aumentan en intensidad, el papel de los aliados internacionales de Ucrania se vuelve aún más crucial. Estados Unidos, la OTAN y otras naciones del bloque occidental han hecho esfuerzos para apoyar a Ucrania con suministros de armas y ayuda económica. ¿Pero es suficiente? Los misiles Kalibr y los ataques aéreos continúan destruyendo la capacidad defensiva de Ucrania, lo que genera la pregunta: ¿es hora de que la comunidad internacional intervenga más directamente? ¿Podrían las sanciones, el aislamiento y el apoyo militar ser suficientes para frenar a Rusia? La respuesta a estas preguntas está lejos de ser clara. La escalada de tensiones en Ucrania pone a los líderes internacionales ante una difícil decisión: actuar directamente para frenar la agresión rusa o seguir apoyando a Ucrania a través de medidas indirectas. Si bien muchos en la comunidad internacional defienden el derecho de Ucrania a resistir y su soberanía, la incertidumbre sobre cómo evolucionará el conflicto sigue latente. El futuro de Ucrania parece estar en una encrucijada. El conflicto ha desgastado a su población, su economía y su infraestructura, pero también ha fortalecido la determinación de su gente. Mientras Putin sigue atacando sus instalaciones más vitales, se avecinan grandes decisiones sobre cómo el mundo reaccionará a la amenaza existencial que enfrenta Ucrania. ¿Veremos una Ucrania ocupada por Rusia o se mantendrá firme en su independencia? La guerra no ha terminado, pero las consecuencias de este conflicto, tanto para Ucrania como para el resto del mundo, marcarán un punto decisivo en la historia de la geopolítica global. Es un momento crucial para la humanidad, donde la política internacional, las alianzas militares y la voluntad de los pueblos determinarán el futuro del continente europeo y el orden mundial en los próximos años. Si quieres mantenerte informado con las noticias más impactantes y actualizadas sobre los conflictos internacionales, no olvides suscribirte a Alerta de Conflicto. Aquí analizamos en profundidad cada situación, con información clara y directa para que no te pierdas ningún detalle. Además, activando la campanita recibirás las últimas actualizaciones en tiempo real, para que siempre estés un paso adelante. Únete a nuestra comunidad y sigamos descubriendo juntos la verdad detrás de los titulares.